Cero. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos, en esta mañana, queridos alumnos. Mi nombre es el profesor Diego Agurto Cáceres y profesor de razonamiento verbal. Bueno, ya me conocen ustedes, queridos amigos, queridos alumnos. En verdad los estoy extrañando mucho, pero ahora tenemos que trabajar de una manera virtual. Vamos a tratar de pasarla bien, vamos a hacer la clase de una manera muy amena, dinámica, para que tú te puedas poner al día y estar atento también, ¿no? En lo que es lectura. Hoy vamos a trabajar como tema resolución de textos. Ya están conmigo ustedes la mayoría desde primero de secundaria, pero vamos a seguir, vamos a continuar, porque ya ustedes están en tercero, en cuarto de secundaria, discúlpame, cuarto de secundaria, discúlpenme. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que darle con todo a la lectura, tenemos que trabajar de una manera constante en lo que es lectura, porque ya te quedan 2 años para que tú puedas quizá postular a una universidad o puedas estar en un instituto armado también postulando. Y recuerda siempre, recuerda esto, que la lectura te va a servir para todo, para toda situación. Si tú eres un experto lector, entonces vas a poder desarrollar con mucha facilidad cualquier tema, cualquier texto, cualquier situación que se te presente en torno a la lectura. Y vamos a desarrollar dos textitos, vamos a desarrollar dos textos. Y después tú vas a trabajar también un texto que te va a quedar como tarea. Muy bien, vamos entonces, sin más preámbulos, vamos a trabajar los textos. Vamos entonces al texto número 1. Dice, práctica de comprensión lectora. Conociendo antes, recapitulando antes, que la lectura es un proceso mental, intelectual, donde tenemos que poner la mayor atención posible, donde tenemos que olvidarnos de cualquier situación, problema, discusión que hayamos tenido en casa y dejar la mente en blanco, poner la mente en blanco. Profesor, ¿y qué significa poner la mente en blanco? Es que tengo que olvidarme de todo y solamente dedicarme a lo que voy a hacer en este momento. Para mi tema, lo que es razonamiento verbal o comprensión de lectura. La lectura es más efectiva enseñarla de manera virtual y tú me dirás por qué. Porque estás en la comodidad de tu habitación, en la comodidad de tu sala, en la comodidad de tu casa, donde estés allí ubicado en esta mañana y vas a prestar atención. ¿Ah? A lo que si estuviésemos en aula presencial, entonces de repente tu compañero te distrae, tu compañera te habla y pierdes la hilación de la lectura. Es por eso que tenemos que prestar atención a lo que vamos a hacer. Muy bien, comenzamos con el texto 1 leyéndolo entonces. Vamos a leer todos juntos. Como todo ocurre por obra del destino, dice, si pudiera haber un mortal que discerniera el enlace de todas las causas, nada le escaparía. Quien esté posesionado de las cosas futuras está posesionado de todas las cosas que han de acaecer, disculpa. Entonces, en ese primer párrafo nos está hablando del destino. Recuerda esto bien siempre. Y te hago recordar, porque ya lo hemos hecho. Un texto está estructurado en tema, en idea principal y en título. El tema es el sujeto de qué o de quién se habla en el relato. La idea principal es la oración más importante del texto. La idea principal es lo que se dice del tema. Muy bien. Y el título es el nombre del texto. Si tú dominas esos tres elementos de la comprensión lectora, como ya te dije en anteriores oportunidades, en el pasado, de que nos conocemos, y a los que son nuevos, bueno, de mi parte bienvenidos a aquellos que se han unido a nuestro grupo. Entonces vamos a tomar en cuenta siempre bien esto, siempre bien esto. ¿Ah? Entonces, dice así, tema, idea principal y título, en ese orden. Entonces aquí el profesor nos está hablando del destino. En la primera línea del relato dice, como todo ocurre por obra del destino. Sigamos entonces con la lectura. Vamos al segundo párrafo. Dice, pero como nadie puede esto, salvo un Dios y un Dios con minúscula, se referirá
a una persona muy sabia, a una persona que tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero como nadie puede esto, salvo un Dios, esto ¿a qué se refiere? Se refiere a las cosas futuras, a lo que va a acaecer o a lo que va a suceder. Dice, resta a los hombres presentir las cosas futuras por ciertos signos que manifiestan lo que viene enseguida, pues las cosas futuras no surgirán de improviso, dice, sino que el transcurso del tiempo es como el desenrollado de un cable, que no produce nada nuevo, sino despliega cada cosa a su vez. Entonces, mira, analicemos esto. Dice que las cosas futuras no surgirán de improviso, sino que habrá gente muy preparada, gente que tenga mucho conocimiento o mucha intelectualidad o preparación, que será la que se encargará del desenrollado de un cable. Y el desenrollado de un cable es un término metafórico, una metáfora, que significa que las cosas van a ir viniendo poco a poco. Atención a esto, desenrollado de un cable. Sigamos leyendo. Que no produce nada nuevo, sino despliega cada cosa a su vez. Es lo que estamos indicando, ¿no? Que se va desplegando cada cosa a su vez, poco a poco. No es sorprendente que los adivinos presientan lo que no existe en ninguna parte, ya que todas las cosas existen, pero están ausentes en el tiempo. Observa bien esto. Dice, no es sorprendente que los adivinos, o sea, la gente preparada, presientan lo que no existe en ninguna parte, ya que todas las cosas existen. Solamente hay que descubrirlas. Por eso es que están ausentes en el tiempo. Te pongo un ejemplo. Cuando Cristóbal Colón, entre comillas, descubrió América, y digo entre comillas porque ya hubo otra gente que llegó a América antes que Colón, entonces él no inventa América. América ya existía, este nuevo continente ya existía. Lo que hizo Colón solamente fue explorar, desenrollar el cable. Eso es lo que nos está hablando el texto. Son las cosas que ocurren por obra del destino. Recuerda que eso te está hablando el relato. Sigamos leyendo. Y así como en las semillas está presente la fuerza de aquellas cosas que nacerán de ellas, así en las causas están guardadas las cosas futuras, cuyo advenimiento presiente la mente. Hasta ahí detente algo. Dice, cuyo advenimiento, o sea, lo que va a venir, presiente la mente. La mente según el texto de quién. Mira cómo vamos analizando el texto. Presiente la mente de quién, de la gente preparada, de la gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha intelectualidad, de la gente que lee. Esa gente es la que va a discernir o se va a dar cuenta, según estamos leyendo en el texto, de las cosas que van a venir. Dice, cuyo advenimiento presiente la mente excitada o liberada por el sueño o la razón o la conjetura. Mira, la mente excitada, emocionada por nuevos descubrimientos o conocimientos, liberada por el sueño, claro, por lo que va a venir, por lo que sueña, o la razón, la lógica, o la conjetura. La conjetura es la duda. Una duda ayuda a alguien a seguir preparándose, a seguir siendo mejor cada día, ¿cierto? Al modo como quienes conocen la salida y la puesta y la trayectoria del Sol y la Luna y los demás astros, predicen con mucha anticipación en qué momento aparecerá cada uno de ellos. ¿Ve? En la antigüedad la gente preparaba, dominaba al pueblo, ¿cómo? Entre comillas, prediciendo los días y las noches. Entre comillas, prediciendo cuándo iba a llover y cuándo iba a dejar de llover. En realidad ellos estudiaban, ellos observaban, ellos miraban y entre comillas presentían lo que iba a venir y así mantenían dominado a los que no eran muy preparados, de lo que nos dice el relato. Sigamos leyendo. Así, quienes han observado con prolongado estudio el curso de las cosas y la secuencia de los acontecimientos, conocen siempre, o si esto es difícil, la mayoría de las veces, o si tampoco esto se conoce, con seguridad, en algunos casos, lo que está por venir. En algunos casos debe ser ahí, ¿no? Lo que está por venir. Bien, ¿sobre qué nos está hablando el relatito entonces? Miren, hemos desglosado, lo hemos leído solamente una vez. Lo que hemos hecho ha sido analizar el texto parte por parte, párrafo por párrafo, son 2 párrafos. Hemos ido analizando cada línea, cada palabra, ¿no? Que nos parecería, bueno,
de difícil comprensión, pero lo hemos analizado de una manera segura. Ahora, muy bien, hemos leído el textito. ¿Sobre qué nos habla? Ah, profesor, nos habla sobre el destino. Y las cosas del destino, según el texto profesor, solamente le están predispuestas a gente preparada, a gente que va a desenrollar el cable poco a poco y va a ir introduciendo nuevos conocimientos, profesor. Bien, ya tenemos entonces el texto analizado. Vamos a las preguntas, mis queridos hijos. Vamos entonces a la pregunta número 1. Dice así: ¿qué es aquello que según el texto solo le es posible a un Dios? Ese Dios está con minúscula. Ten presente, hijo, ese Dios aparece con minúscula. Ya habíamos explicado dónde aparece en el texto. Volvamos el texto. Mira, en el segundo párrafo. En el primer párrafo dice que todas las cosas ocurren por obra del destino, ¿no? Si pudiera haber algún mortal que discerniera el enlace de todas las cosas o causas, nada le escaparía. O sea, una persona que conozca lo que va a venir. Y en la primera línea del segundo párrafo dice: pero como nadie puede esto, salvo un Dios con minúscula, entonces, ¿quién es ese Dios con minúscula? La gente preparada, la gente que estudió, que se capacitó, que tiene mucho conocimiento. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 1: ¿qué es aquello que según el texto solo le es posible a un Dios? Posesionarse todo lo futuro, presentir cosas futuras, discernir enlaces entre causas, posesionarse de causas futuras o manifestar lo que viene enseguida. Entonces, ¿qué es eso que solamente le es posible a un Dios con minúscula, a una persona preparada? Entonces, ¿qué presentir? No, sino que tiene que descubrir. Por lo tanto, la respuesta, profesor: posesionarse de causas futuras. Claro, ¿y qué significa posesionarse? No que lo vaya a agarrar, sino que va a saber discernirlo, va a saber explicar lo que va a venir a futuro, va a hacer una especie de descubrimiento, como en el ejemplo de Cristóbal Colón. Este nuevo continente ya existía. Lo que hizo Colón solamente fue descubrir, explorar, investigar qué había más allá de lo que conocemos normalmente. Respuesta entonces, alternativa D. Muy bien, lo máximo entonces. Vamos a seguir con la pregunta número 2. Según el texto, cuando te dice según el texto, puede ser de manera textual o de manera inferida. O sea, cuando te digo de manera textual literal, significa que la respuesta puede estar al pie de la letra. Pero si no está al pie de la letra, entonces puedes hacerla también de manera inferida o colegida o deducida. Lo que significa que tienes que interpretar. Vamos a leer la pregunta. Según el texto, no es sorprendente que los adivinos presientan las cosas futuras. ¿Por qué? Dice, no es sorprendente que los adivinos presienten las cosas futuras. Claro, las presienten. Y eso no es sorprendente. ¿Por qué? Porque se prepararon, según el texto. Porque es gente preparada, gente con mucho conocimiento, gente que no se estancó. Entonces dice, no es sorprendente que los adivinos presientan las cosas futuras. ¿Por qué? Entonces el que sabe, el que conoce, dice que todas las cosas existen. Y si regresas al texto donde aparece, mira, en el segundo párrafo después de los puntos suspensivos, es textual. No es sorprendente que los adivinos presentan lo que no existe en ninguna parte. Subraya esto mentalmente, ya que todas las cosas existen. Lo que tienen que hacer esos adivinos o dioses con minúscula es solamente descubrir mediante el estudio y la preparación. Por lo tanto, la respuesta correcta es textual. La respuesta alternativa A. Muy bien, todas las cosas existen. ¿Ve cómo vas manejando, cómo vas trabajando de una manera sencilla, pero analítica el relato, hijo? Y solamente tienes que prestar atención a lo que se te está explicando para que tú, con la práctica constante, vayas aprendiendo cada día mejor a desarrollar el texto. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué dice, profesor, la pregunta número 3? Muy bien, dice, en el texto, el desenrollado de un cable es comparado con... Aquí aparece la palabra comparado. ¿Recuerdan que les expliqué el término metafórico desenrollado de un cable? ¿Qué significaba el desenrollado de un cable? Ya. Significa que las cosas van sucediendo poco a poco, paso a paso, proceso. Son fases, etapas. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál vendría a ser?
Facilísimo, profesor, con el transcurso del tiempo. Y el transcurso del tiempo es paso a paso, poco a poco, profesor. Alternativa B, la respuesta correcta. Muy bien, lo máximo, hijo. Lo máximo, alternativa B. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Vamos a desarrollar la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? Leamos. De acuerdo con el texto, el advenimiento presentido por las mentes excitadas es el de qué. ¿Qué sucede allí? De acuerdo con el texto, de acuerdo a lo que hemos leído, puede ser literal o textual. El advenimiento presentido. Esta palabra advenimiento es una palabra clave porque aparece en el texto. ¿Se acuerdan que les dije qué significaba advenimiento? Advenimiento es el nacimiento, la venida de algo. ¿Ah? Y cuando hablo por las mentes excitadas, vamos a ver, significa mentes emocionadas. Vamos a regresar al texto, hijo, de una manera rápida. A ver, vamos a regresar. Dice, las mentes excitadas. En el segundo párrafo, a partir de la quinta línea, leamos juntos. Ahí hay un punto y seguido allí. Y así, como en las semillas está presente la fuerza de aquellas cosas que nacerán de ellas, o sea, cuando uno siembra, tenemos que esperar a que nazca algo. Sigamos leyendo. Así en las causas están guardadas las cosas futuras, cuyo advenimiento presiente la mente excitada o liberada por el sueño. ¿Y qué presiente esa mente excitada o liberada por el sueño? Las cosas futuras, las cosas que van a venir, porque sabe que mediante su investigación, estudio o escudriñamiento de las cosas va a llegar a descubrir algo nuevo. Ya está la respuesta entonces para la pregunta número 4. Vamos a desarrollar la pregunta número 4. Entonces, ya está la respuesta entonces. Vamos. Está la respuesta, profesor. Lo que va a venir en el futuro. Por lo tanto, la respuesta textual, de acuerdo con el texto, profesor, es la alternativa E, las causas futuras o las cosas futuras, lo que va a venir, explicado de una manera sencilla, hijo. El asunto es solamente atender a lo que se te está indicando. Lo máximo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5 entonces, hijo. Vamos a la pregunta número 5. Quinta y última pregunta del texto número 1 de esta clase de resolución de texto. Vamos a la pregunta número 5. Los que con seguridad conocen, en algunos casos debe decir allí, lo que está por venir son, según el texto, los que con seguridad conocen en algunos casos lo que está por venir son, según el texto, los que, ¿quiénes son? ¿Saben la trayectoria de los astros? ¿Observan detenidamente el desarrollo de los hechos? ¿Predicen con anticipación fenómenos astronómicos? ¿Disciernen el enlace de todas las cosas? ¿O presienten las cosas futuras por ciertos signos? Allá hemos dicho, hay una palabra clave también, discernir. ¿Y qué significa discernir? Si tú disciernes, te vas a dar cuenta que si estudias, triunfas. Si disciernes, te vas a dar cuenta que si comienzas bien, vas a acabar bien. Entonces, ¿quiénes son las personas? Los que con seguridad van a conocer en algunos casos lo que está por venir. Los que disciernen, los que se dan cuenta, los que estudian, los que se preparan, los que no se estancan, los que siempre siguen para adelante. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál vendría a ser? Profesor, alternativa de disciernen el enlace de todas las cosas. O sea, todo guarda relación. El éxito guarda relación con el estudio. El estudio y el éxito guardan relación con el esfuerzo. El esfuerzo guarda relación con el estudio, con la dedicación y también con el tiempo y con la organización. Se relacionan todas las cosas según el texto. Eso te va a llevar a un ambiente de éxito y de superación. Muy bien, desarrollado el texto número 1, pero nos falta una parte, lo que dije. 3 puntos importantes. 1, el tema. 2, la idea principal. Y 3, el título. Vamos a ver, ¿cuál es el tema del texto? Vimos que apareció en la primera línea, profesor. ¿Y sobre qué nos habló en la primera línea? Allá, el destino, lo que sucede en el futuro. Por lo tanto, el tema es el destino. Eso lo puedes anotar mentalmente allí. Tema, el destino. Muy bien. La idea principal. Idea principal habíamos dicho que es lo que se dice del tema. Entonces, ¿qué se habla del tema? Profesor, que solamente algunas personas van a discernir lo que va a venir en el futuro o el destino. Por lo tanto, la idea principal, ¿cuál es? Solamente algunas personas van a discernir lo que va a venir en el futuro, idea principal.
Esa es la idea principal, lo máximo, muy bien. Y el título es el nombre del texto. ¿Qué nombre le pondrías a este texto? Facilísimo, profesor. ¿Qué nombre le pondría? Las cosas futuras. Muy bien. Lo que apareció en la primera línea es todo ocurre por ver el destino. Por lo tanto, las cosas futuras. Texto número 1, desarrollado, facilísimo. El asunto solamente el tesón. ¿Ah? Poner las cosas en su sitio en tu mente. Que tu horizonte imaginario, como siempre digo, vaya creciendo. Y tú te vayas introduciendo en la mente del autor del texto, que eso es lo que deseo. ¿Ah? Muy bien, vamos al segundo ejemplo, rapidito, a ver, segundo ejemplo, vamos a ver el texto número 2, vamos a ver el texto número 2, leamos este párrafo primero, dice, no conocí personalmente a José Carlos Mariátegui. Esto puedes subrayarlo mentalmente o en tu cuadernito ahí puedes subrayarlo, tema, hasta el momento José Carlos Mariátegui. Pero tuve bastante correspondencia con él, o sea, con Mariátegui, dice, ¿no? Y seguí con vivísimo interés su obra intelectual y su acción social y política, realizadas ambas en condiciones personales de verdadero heroísmo. Amauta, la revista que Mariátegui dirigió y animó, fue lectura obligada para los escritores y jóvenes de mi generación. Ajá. El autor del texto no es José Carlos Mariátegui. Otra persona está hablando de él. ¿Ah? Entonces, aquí vemos el autor del texto está hablando de José Carlos Mariátegui, porque dice, no conocí personalmente a Mariátegui. Ajá. Pero dice, tuvo bastante correspondencia con él, o sea, bastante relación. Quizá cartas, quizá telegramas, etcétera, ¿no? Muy bien. Dice que la acción social y política fueron realizadas en un ambiente de verdaderas condiciones de verdadero heroísmo y fundó una revista Mauta, Mariátegui. Dice, la revista que Mariátegui dirigió y animó fue lectura obligada por los escritores y jóvenes de mi generación. Su libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, fue obra de época, o sea que fue una obra impresionante, pues, ¿no? Que deslumbró, sigamos leyendo. Expresó muy bien la avidez que en aquel momento sentían las conciencias más vigilantes de nuestros pueblos por investigar la peculiaridad de estos. La palabra peculiaridad significa la particularidad de estos o las características de estos. Pero allí también aparece otra palabra, avidez, palabra clave. Expresó muy bien la avidez, el deseo, el sentir, las ganas de esas conciencias por llenarse de mayor cantidad de conocimiento. ¿Eh? De eso nos está hablando, y entre esas personas estuvo el autor del texto. Sigamos leyendo. Su sustancia y sus problemas, y por esta investigación se produjese no con las viejas actitudes sentimentales o líricas, sino con criterios racionales y método objetivo y analítico. Aquí está alabando la obra de José Carlos Mariátegui, el autor. Está diciendo que la 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que fue la obra cumbre de Mariátegui, marcó época, porque dice, el autor enfoca su obra con un método objetivo y analítico, o sea, hechos reales, nada de fantasía, nada de lirismo, nada de sentimentalismo, y de una manera analítica, ¿ah? Y con un criterio racional, utilizó la razón para analizar verdaderamente nuestra realidad. Por eso es que la obra se llama 7 ensayos de interpretación de la realidad nuestra, de la realidad peruana. Estaba hablando el autor, sigamos leyendo. Por otra parte, el asumir así una ejemplaridad y abrir causa a un nuevo modo de enfocar la realidad americana, la obra hizo época, lo que les indicaba, ¿no? La obra marcó época. ¿Por qué? Porque enfocó la realidad americana. ¿Desde qué puntos de vista? Objetivo, analítico y con criterio racional e importante. Bien, la obra hizo época y su valor es permanente. Quiere decir, la obra fue escrita aproximadamente en 1920, entre 1920 y 1930, ¿sí? Pero todavía es actual. El autor del texto le da a esta obra cumbre de Mariátegui un valor actual, permanente. ¿Qué quiere decir? Que si tú la lees, vas a encontrar en ella muchos elementos que todavía te van a servir. Muy bien. Segundo párrafo. Leamos el segundo párrafo. Su muerte fue una pérdida para la inteligencia americana. Claro, se refiere a la muerte de Mariátegui, ¿no?
y tanto más consternadora, o sea, causó tristeza, pena, dolor, llanto, ¿no? Y tanto más consternadora por lo que tuvo de prematura. ¿Y qué significa prematura? Ah, tú me dirás, profesor, prematura significa antes de tiempo. Eso significa la palabra prematura, ¿ya? O sea, dice, o sea, él murió, o la muerte de Mariátegui fue prematura. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, profesor, significa que murió antes de tiempo, por lo tanto murió joven. Ah, claro que sí, prematura significa antes de tiempo. Muy bien, lo máximo. Sigamos leyendo. Había llegado ya la noticia de su desaparición cuando yo recibí, allá, cuando dice yo recibí el autor, está hablando él. Dice, yo recibí una hermosa carta de él que conservo entre mis preciados papeles. Por lo tanto, el autor era o no era un admirador de Mariátegui. ¿Qué opinas? Bueno, sentí tu respuesta. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Imaginé tu respuesta. Sí, sí, tenía mucho aprecio por él y dice que él guarda esa carta como uno de sus tesoros más preciados. ¿Ah? Dice, no se identifica el autor, pero está diciendo que sí tuvo correspondencia con Mariátegui. Dice, eso tiene para mí el valor de un símbolo, se refiere a la carta. El espíritu de Mariátegui le sobrevivió. Su heroísmo militante sigue siendo un ejemplo para las juventudes y su obra escrita, aun cuando se prescinda de su parcialidad ideológica, ¿qué quiere decir? José Carlos Mariátegui fue el fundador del Partido Comunista Peruano, Partido Socialista, está bien. Entonces, aun cuando yo prescinda, o sea, ¿qué significa la palabra prescindir? Cuando deje de lado su ideología, su forma de pensar, yo no soy comunista, yo no soy socialista, pero sí conjugo mucho con el pensamiento de Mariátegui. Lo que quiere decir que para mí, que no soy socialista, la obra de Mariátegui es muy importante. Eso es lo que está diciendo el autor, hijo. ¿Ah? Muy bien. Dice, sí, veamos de nuevo las tres últimas líneas. Y su obra escrita, aun cuando se prescinda de su parcialidad ideológica, valdrá siempre, por lo que en ella hubo de penetración, de lucidez y de generosa pasión americana humana. Muy bien, ahí está el texto número 2. Leído solamente una vez, pero con análisis. Leído de una manera atenta, ¿no? Y nuestro horizonte imaginario se va ampliando. ¿Cuál es el tema del texto? José Carlos Mariátegui hablado o alabado por otra persona, en este caso el autor. Está hablando de la vida de Mariátegui, la obra de Mariátegui específicamente. Y en este caso vemos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El autor hace un análisis de la obra mariateguista. Muy bien, vamos entonces al desarrollo del texto. Vamos a las preguntas, por lo tanto. Vamos a prepararnos. Pregunta número 1, dice. El autor del texto sostiene que la obra de José Carlos Mariátegui, ya hemos visto, dice que la obra de José Carlos Mariátegui, a ver si piensas unos 5 segundos, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Lo tienes en la mente? ¿Qué analizamos con respecto a la obra de José Carlos Mariátegui? Ah, profesor, sí, usted explicó que la obra de José Carlos Mariátegui es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Ah, ya, porque marcó época, profesor. Claro que sí, marcó época. Por lo tanto, vamos a ver. Alternativa A, ¿tiene valor permanente para toda la juventud? ¿Es de suma importancia conocer la realidad americana? ¿Tiene valor permanente en América aún después de su muerte? ¿Es un rechazo a la parcialidad ideológica o tiene importancia por su claridad poética y peruana? Vimos que la obra de Mariátegui no tiene nada que ver con el lirismo, con la poesía, porque es una obra real. Eliminamos la E entonces. Entonces, ¿tiene valor permanente en América aún después de su muerte? Sí, lo dice en la última línea del texto. Mira, la última línea, las dos últimas líneas leamos. Las tres últimas líneas. Y su obra escrita, aun cuando se prescinda de su parcialidad ideológica, valdrá siempre, por lo que en ella hubo de penetración, lucidez y de generosa pasión americana. Y aquí está hablando en tiempo pasado, pero en la línea final del primer párrafo dice que su obra es permanente. Por lo tanto, volvamos a la pregunta número 1. Dice, la alternativa C, ¿tiene valor permanente en América aún después de su muerte? Alternativa C, lo máximo la respuesta. Muy bien para la pregunta número 1. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Dice, según el texto, recuerda, según el texto significa que puede ser, más que todo, una respuesta literal.
Vamos a la pregunta número 2. Según el texto, José Carlos Mariátegui fue un ensayista político, un investigador científico, un escritor, un poeta americano o un profesor. La respuesta la vas a sacar de la obra de él. ¿Cuál es su obra? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Por lo tanto, ¿qué fue? Un ensayista. Y como está hablando de la realidad americana, político. La respuesta, por lo tanto, la alternativa A, un ensayista político. Muy bien, respuesta correcta para la pregunta número 2, un ensayista político. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 3. Dice la pregunta número 3. Se advierte por lo leído del texto que la vida de José Carlos Mariátegui, dice, se advierte por lo leído del texto que la vida de José Carlos Mariátegui, vamos a ver, estuvo llena de gesta histórica. La palabra gesta significa hazañas, ¿ya? Grandes gestas, grandes hazañas. Alternativa B, fue desconocida por sus contemporáneos, fue bastante difícil, transcurrió en un periodo de guerras o fue una permanente tragedia. Vamos a la pregunta nuevamente 3. Se advierte por lo leído del texto que la vida de José Carlos Mariátegui. Si retrocedemos al texto, hijos, si retrocedemos al texto, mira, en el primer párrafo, comenzamos a leer al inicio. No conocí personalmente a Mariátegui, pero tuve bastante correspondencia con él y seguí con vivísimo interés sobre intelectual, acción social y política. Mira, subraya esto mentalmente, realizadas ambas, tanto su obra intelectual como política, dice realizadas ambas en condiciones personales de verdadero heroísmo. Por lo tanto, si hablamos de verdadero heroísmo, significa que su vida fue difícil, fue muy difícil. Ya está la respuesta, por lo tanto, ¿cuál es, hijo, la respuesta? ¿Cuál es, hija, la respuesta? Fue bastante difícil. Alternativa C. Solamente prestar un poco de atención, hijo, hija. En 30, 40 minutos que dura el audio, solamente prestar atención para que puedas lograr la comprensión del caso, la comprensión de la lectura. Vamos a la pregunta número 4. Dice así la pregunta número 4. La importancia de la obra de Mariátegui radica en qué? ¿En qué reside la importancia de su obra? Vamos, alternativa A, que sirve de base a una nueva posición política. B, que demuestra la capacidad de análisis de los peruanos. C, su rechazo hacia las actitudes sentimentales o líricas. D, su enfoque real de la época precedente a su vida, o sea, antes a su vida. O E, el nuevo punto de vista que empleó para analizar a los pueblos de América. Mira, regresamos aquí. La importancia de la obra del texto de Mariátegui o de la obra de Mariátegui. ¿En qué reside? ¿En qué reside? Miren, leamos las 4 últimas líneas antes de terminar el primer párrafo, todos atentos. Y por esta investigación se produjese no con las viejas actitudes sentimentales o líricas, nada con lo pasado, con los sentimentales, no, sino con criterios racionales, método objetivo y método analítico. Por otra parte, el asumir así una ejemplaridad y abrir causa a un nuevo modo de enfocar la realidad americana. Entonces, a un nuevo modo de enfocar o de presentar la realidad americana. Volvamos a las preguntas entonces. Pregunta número 4. ¿En qué reside la importancia de la obra de Mariátegui? Muy bien, ya está la respuesta entonces. ¿Cuál es la respuesta? Ya, profesor, el nuevo punto de vista que empleó para analizar a los pueblos de América, en este caso a los países. Claro, un enfoque realista, un enfoque objetivo, un enfoque racional, un enfoque analítico. Por eso es que la obra de Mariátegui marcó época según el texto y para el autor. Alternativa E. Muy bien, hijo. Vamos a ver entonces la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5. ¿El autor del texto qué se declara? Bueno, ya hemos visto. El autor es un hincha acérrimo de Mariátegui. Es un hincha declarado de la obra de Mariátegui. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál vendría a ser? El autor del texto se declara amigo personal. En la primera línea dice que él no conoció personalmente a Mariátegui, no lo conoció. Alternativa B, muy conflictivo Mariátegui, no, pues, si vulgarmente era hincha de él, no puede ser conflictivo, eliminamos la alternativa B. C, un conocedor y admirador de la obra de Mariátegui, sí, dice, su obra fue importantísima, él guarda una carta que le envió como un tesoro muy preciado, ¿sí?
Un continuador de la obra no me indica que sea un continuador, solamente un admirador. No hay la de entonces. De acuerdo con las ideas políticas de Mariátegui. El autor dice en la parte final, no necesariamente tengo que pensar como él para admirarlo. No necesariamente tengo que pensar como él. Por lo tanto, nuestra respuesta, la respuesta para la pregunta número 5, la alternativa C. Un conocedor, claro, porque es un estudioso. Y un admirador también de la obra de José Carlos Mariátegui. Alternativa C, lo máximo. Muy bien, ahí está la respuesta. Muy bien. Vamos entonces a la última parte con respecto a la estructura del texto. Recuerda 3 aspectos: tema, idea principal y título. Vamos a ver cuál es el tema. Ya hemos visto al inicio, el autor nos habla de José Carlos Mariátegui. El tema es José Carlos Mariátegui. Muy bien, lo máximo. Idea principal. Ya te he dicho que la idea principal es lo que se dice del tema. ¿Qué te habla del tema el autor? Profesor, el autor me está hablando acerca de la obra de Mariátegui. Tienes razón, pero no la vida personal de Mariátegui, sí su obra. Y el autor se confiesa un admirador grande de su obra. Por lo tanto, estamos hablando de la obra de José Carlos Mariátegui. Esa es la idea principal. Muy bien. Y como tercer elemento de la estructura del texto tenemos el título. El título es el nombre del texto. ¿Qué nombre le pondrías al texto? José Carlos Mariátegui. Muy bien, ahí está la respuesta para el título. Recuerda, el título es el nombre del texto. Ya está la respuesta entonces. Ya resolvimos el texto número 2. Solamente un poco de tu atención para que puedas discernir, para que puedas darte cuenta, para que puedas comprender, para que te sientas atraído a la lectura, hijo, hija. Está en ti el seguir superándote. ¿Y cómo te vas a superar? Leyendo, 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 leyendo constantemente, introduciéndote en la lectura, introduciéndote en la mente de los textos que vienen a ser los autores de los mismos. Si tú te introduces, si tú ingresas, vas a lograr comprender el pensamiento del autor del texto. Y esa es la finalidad de la comprensión de la lectura, el entender lo que los autores te quieren decir. Ahí nos vamos a quedar por esta oportunidad. Ha sido un placer el trabajar contigo en estos momentos y la tarea va a ser que tú desarrolles el texto que se te va a dejar con sus posteriores preguntas. No te olvides de obedecer y quedarte en casa. Que Dios te bendiga en todo momento. Gracias. Muy bien. Hasta otra oportunidad.